Gusto saludarlos en este nuevo webinar que vamos a compartir el día de hoy. Aquí antes de comenzar, pues también invitarles a recordar un poquito, vamos a hablar de esto en el webinar, pero invitarles a recordar la próxima entrada en vigor de la manifestación de valor. Aquí un curso que hemos estado repitiendo en los últimos meses debido al éxito que ha tenido. Entonces, igual si no han tenido la oportunidad de adentrarse en este tema de la manifestación de valor, si todavía están trabajando en implementaciones, pues invitarlos a participar en este curso que tendremos el próximo 24 de noviembre y estará dirigido por Mayra Martínez. Entonces ahí en pantalla está el código QR por si quisieran hacer su registro, o bien también ahí está el correo de contacto de Paulina Caspeta, quien nos está apoyando a organizar este curso. Entonces digo esto a modo de introducción y también de uno de los temas que va a tener una gran trascendencia en los próximos meses. Bien, el día de hoy queremos enfocarnos o platicar un poquito del tema de la prevención contra la fiscalización que se está viviendo, hablar del tema de las auditorías que prevemos se tienen que estar implementando desde el punto de vista de buenas prácticas, de compliance en nuestras empresas. Esto debido a temas que están ahorita en curso, sobre todo el tema de la ley aduanera, y que si bien a lo mejor parecen cambios que no nos afectan porque no estamos entrados en cierta obligación, de alguna manera estos cambios nos están obligando a generar también nuevas estructuras, nuevas dinámicas de operación y que vamos viendo ya con nuestros clientes, con diversas empresas que estamos trabajando y que nos gustaría compartir el día de hoy. Para esta sesión tengo el gusto de estar compartiendo el espacio con Ana Paula Watson, quien es Custom and Foreign Trade Specialist aquí en Tintax. Ana Paula, buenos días, bienvenida. Gracias, Isra. Buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí en esta sesión que, como bien lo menciona Isra, pues tiene la finalidad, primero que nada, que podamos conocer el panorama actual del comercio exterior con todas estas modificaciones que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, etcétera, y sobre todo la manera en que cada uno de las personas que nos está viendo pueda analizar todos estos cambios y garantizar la continuidad en sus operaciones dependiendo de qué cambios les apliquen o no dentro de sus empresas. Entonces, un gusto estar aquí y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Ana Paula. Pues bien, como bien señalaba ahorita Ana Pau y comentábamos un poco, sobre todo ahorita en temas de comercio exterior no hay que perder de vista ciertos conceptos. Primero, la reforma a la ley aduanera. Ya en una sesión pasada platicamos de los cambios que se previeron en la primera propuesta. Actualmente de esta primera propuesta ya ha habido algunos cambios. No nos vamos a enfocar tanto ahorita del detalle de esta reforma, ya que sea publicada, la estaremos comentando y analizando, pero sí no perder de vista que esta reforma está generando cambios, como les decía, en la estructura y operación del comercio exterior hoy en día en nuestro país. En segundo lugar, como bien también platicábamos hace un momento, la cuestión de la manifestación de valor, pues hace también que la dinámica de la operación en muchos sentidos cambie. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy quizá la manifestación de valor no había exigido una prevención antes de realizar la operación. Hoy en día ya es más detallada esta prevención y esto también se liga a los cambios que van en la reforma a la ley aduanera. Tercero, no perdamos de vista el tema fundamental de toda esta reforma, todas estas modificaciones, una fiscalización más efectiva al contribuyente. Entonces, hoy en día tenemos que saber que la palabra favorita de la autoridad es fiscalización. Por otro lado, para el contribuyente debe de ser, o el contrapeso a la fiscalización debe de ser cumplimiento. Entonces, es básicamente fiscalización contra prevención y cumplimiento. Todo esto al día de hoy también va a exigir una mayor trazabilidad de las operaciones, pero esto va a derivar en muchas omisiones por parte del contribuyente, que digamos, es el punto esencial o sobre el cual está enfocado la autoridad, ya detectado por distintos puntos que hemos platicado en otras sesiones, cómo hay ciertos aspectos que el contribuyente omite desde cumplimientos, documentos, información, y que esto genera o hace que el contribuyente esté en un incumplimiento. Entonces, sí recordar la palabra trazabilidad o este concepto de la trazabilidad
porque este es fundamental. Digo, a nosotros nos pasa como auditores cuando estamos practicando alguna auditoría con la empresa. Lo principal es seguir la trazabilidad de la operación y que detrás de esta trazabilidad haya un acreditamiento a través de documentos. Es misma dinámica que sigue la autoridad. Después, obviamente, queda ahorita el tema del control y responsabilidad. Hay mucho mayor control sobre los agentes aduanales, hay mayor responsabilidad sobre los agentes aduanales, pero también esto deriva en que el contribuyente queda con responsabilidad total para poder continuar su operación. Y por último, creo que como lo decíamos hace un momento, si bien estamos en un contexto de fiscalización en temas de alta auditoría por parte de la autoridad, también las empresas tienen que cambiar el contexto o la cultura a un tema de implementación de mejores prácticas. O incluso, digo, va a sonar redundante esto, pero mejorar las mejores prácticas que ya tienen hoy en día en sus empresas, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener ahorita muy en cuenta todo este contexto, estos conceptos que he presentado, para que podamos de aquí hacia final de año, en la cual se darán todas estas implementaciones, cambios, actualizaciones, podamos trabajar de manera correcta y logremos sobre todo el éxito de nuestra operación, que al día de hoy, ¿cuál consideramos el éxito de nuestra operación? Una continuidad permanente, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos conceptos. Digo esto muy a grosso modo, de manera de introducción de esta plática. Bien, ahora bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la perspectiva que estamos viviendo en comercio exterior. Primero, tener en cuenta, como les decía, la reforma a la ley aduanera. ¿Por qué la reforma a la ley aduanera está generando grandes cambios o va a generar grandes cambios en la estructura de las empresas y en la manera de operar al día de hoy? Sobre todo, primero, por el tema del reconocimiento de la ANAM como una figura, ya digamos, digo, siempre ha sido una figura oficial, pero una figura que se considera dentro de la ley y que al final esto amplía sus atribuciones para poder realizar actos de fiscalización y también unirse a otras autoridades para poder estar en comunicación continua, ¿no? Entonces, muy seguramente a través de este reconocimiento, pues tendrá estas nuevas atribuciones o llevará más a cabo las atribuciones que ha estado teniendo hasta el día de hoy, y sobre todo va ligado al segundo punto, que este es fundamental, el tema de los agentes aduanales. La reforma a la ley aduanera ha llevado a los agentes aduanales a ponerlos en un lugar o en una figura en la cual ellos sean los principales agentes fiscalizadores. ¿Esto por qué? Porque tienen la obligación, como les decía, ya en otra sesión vamos a analizar el detalle de estas modificaciones, pero el concepto general es que el agente aduanal hoy tiene la obligación de señalar al contribuyente que no cumpla. ¿Cómo lograron amarrar esta obligación o esta práctica a los agentes aduanales? Pues a través de la limitación a las patentes, ¿no? Es decir, patentes limitadas a 20 años, patentes limitadas a cumplir con certificaciones, patentes que pueden estar restringidas a importar solamente ciertos sectores, ciertos productos. Entonces, de esta manera, logró la autoridad hacer que el agente aduanal pues sea el primero en decir al contribuyente, tú sí puedes importar, tú no puedes importar o no puedo tomar el riesgo de la operación. Entonces, es bien importante tener en cuenta este punto porque seguramente, digo, todos lo sabemos en el mundo del comercio exterior, el negocio que hay detrás de una patente pues es un negocio bastante redituable y sabemos que una patente pues vale mucho cumplimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta que hoy en día el agente aduanal no va a poner en riesgo su patente, como a lo mejor lo ha hecho hasta el día de hoy, dejando pasar ciertos cumplimientos, generando documentos que a lo mejor es una carta responsiva o todo solucionándolo a través de cartas, sino que más bien va a exigir que el cliente o el contribuyente que quiera operar a través de esa patente cumpla íntegramente con todas sus obligaciones y no ponga en riesgo en ningún momento la patente, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta este punto porque este es el cambio fundamental de toda la operación. Entonces, aquí la primera invitación o el primer punto que tenemos que estar considerando es ya platicar con nuestros agentes aduanales para ver cómo se están preparando para estas reformas, ¿no? O qué cambios se están previendo en sus estructuras para lograr esta reforma. Como les decía, sí, el más afectado no va a ser el agente aduanal, es el contribuyente al final del día, pero el agente aduanal va a ser esta figura que esté en medio de la autoridad y del contribuyente para permitir avanzar ciertas operaciones, ¿no? Entonces,
es importante tener en cuenta este punto. Obviamente, por consecuencia, va a ser exigido un expediente electrónico más robusto. Sobre todo aquí, como les decía, hay ciertas palabras o conceptos claves que no podemos perder de vista. Hablábamos de la trazabilidad, pero la trazabilidad se da a través del acreditamiento. Entonces, en nuestro expediente electrónico tiene que ser capaz de acreditar toda la operación de comercio exterior desde que inicia o desde que se planea para que la agente aduanal prevea o permita realizar esta operación, ¿no? Entonces, también es muy importante revisar el tema de cómo estamos cumpliendo al día de hoy con la integración de nuestro expediente electrónico y un último punto, no solamente está la parte operativa. Decíamos, hoy en día un agente aduanal no va a poner en riesgo su patente si no cumplimos con todos nuestros documentos, con todas las obligaciones que tenemos y obviamente si llegara a permitirse alguna operación sin el cumplimiento total de las obligaciones, sabemos que al día de hoy el incremento propuesto en la reforma a la ley aduanera a multas, pues es bastante oneroso, ¿no? Entonces también tener en cuenta que pues esto va a afectar no solamente a la parte operativa, sino también la parte financiera de la compañía. Un segundo punto, obviamente, es el tema de la manifestación de valor. Esto, pues, para ver el tema de valores en las mercancías, sabemos que la manifestación de valor no está más que enfocada al tema de valoración aduanera y, obviamente, ligado a la valoración aduanera está el cumplimiento o incumplimiento del pago de nuestras contribuciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta que 100% toda esta implementación está enfocada a una fiscalización más efectiva, sobre todo porque es una transmisión ya digital y en ese sentido, pues se va dando este traspaso de información a la autoridad de manera constante y permanente. Y como decíamos, empieza un cambio estructural en la operación. ¿Por qué? Porque ya de entrada tenemos que presentar documentos anexos en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera al momento de realizar la manifestación de valor. Entonces, ya aquí en nuestro expediente electrónico se empieza a formar desde el previo de la operación cumpliendo con todo esto. ¿Y qué va a quedar a expensas de la autoridad? Que de manera inmediata va a recibir esta información, va a poder ver omisiones documentales, omisiones en contribuciones y obviamente discrepancia en información o datos inexactos. No sé, Ana Pau, si tú aquí te gustaría complementar con algún comentario, alguna observación. Muchas gracias, Isra. Pues con lo que has dicho hasta el momento, nada más me gustaría hacer mucho énfasis en la parte que mencionas de la fiscalización, sobre todo porque la autoridad misma es la que muy abiertamente ha dicho que su principal objetivo es pues, este tema de la fiscalización. E incluso en todos, no sé, los reportes mensuales de la NAM, entre otros informes que nos brinda la autoridad, siempre recalcan este punto de que ellos tienen que lograr y tienen que superar cierto porcentaje, cierta cifra de fiscalización y siempre lo comparan con años anteriores, ¿no? Entonces esto nos da a entender que el objetivo principal de la autoridad sigue siendo el mismo, que es la recaudación y la fiscalización. Y pues, ¿cómo va a lograr esto? Pues a través de ir auditando y revisando cada vez más nuestras operaciones. Y también la autoridad es muy consciente que dentro de una operación existen diferentes agentes que se involucran en esta operación, es decir, ya no nos limitamos a que solamente un importador y un exportador son los que intervienen en una operación, sino que también podemos ver el tema de los agentes aduanales, podemos ver el tema de los transportistas, podemos ver pues diferentes agentes que al final de cuentas contribuyen en la cadena logística y obviamente en las operaciones de comercio exterior y pues la autoridad es muy consciente de esto y es por esta razón que cada vez con más frecuencia busca que esta revisión o esta auditoría se haga cada vez más amplia y que también relacione a más personas que están involucradas en la operación. Y bueno, esto hasta el momento sería mi comentario, Isra. Muchas gracias. Gracias, digo, totalmente cierto y también eso, digo, va respaldado de las numerosas auditorías, cartas de invitación, etcétera, que pues hemos estado acompañando en estos últimos meses con distintos clientes. Y aquí el tercer punto que tenemos que considerar si somos una empresa IMEX, una empresa certificada en materia de IVA y IEPS, considerar que también este va a ser, digamos, un tercer enfoque en la fiscalización por parte de la autoridad, el uso del programa, el cumplimiento permanente de los requisitos, la trazabilidad de la operación,
el acreditamiento de cumplimiento tanto de operaciones como de obligaciones, y obviamente lo que más trazabilidad va a generar o va a llevar a tema de inicio de revisión de operaciones, perdón, de auditorías, es el tema del control de inventario, ya sea en el anexo 24 o anexo 30, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cualquier omisión que exista en este tipo de operaciones, pues va a ser fiscalizado de manera inmediata por parte de la autoridad. Y aquí vamos a poner en perspectiva también cuáles van a ser los nuevos filtros de la autoridad. Uno, digo, vamos a empezar de atrás para adelante. Si somos una empresa IMEX o certificada, el anexo 24 y anexo 30, u obligaciones como puede ser el reporte del INEGI, el pago de derechos, el aviso de fracciones arancelarias. Este tipo de información que la autoridad recibe y ve el cumplimiento o incumplimiento va a ser un primer detonante de auditorías, ¿no? Y obviamente, como ya vimos o platicamos en una sesión anterior, la omisión del reporte del INEGI derivó en todas estas empresas en una revisión total de su programa IMEX, ¿no? Entonces, no solamente es un incumplimiento, sino que ya se abre una revisión total. En segundo lugar, la información que nosotros generamos, sobre todo en nuestras operaciones a través de valores, formas de pago, documentación que anexamos a la manifestación de valor, ese va a ser el segundo filtro que tiene la autoridad para ver omisiones, desviaciones o incumplimientos. Y el tercero y más importante, los agentes aduanales. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque al final el agente aduanal va a tener la información, digamos, digital más la documentación. Entonces, si ve que la información no concuerda con la documentación, en ese momento, obviamente, el agente aduanal va a señalar incumplimientos o imposibilidad de dar continuidad a la operación. Que también viéndolo desde otro punto de vista, no solamente en el tema fiscalizador, esto va a generar retrasos en las operaciones del día a día, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de que la agente aduanal no va a dar un visto bueno o un despacho, no va a aprobar un despacho, y esto va a hacer que las operaciones vayan retrasándose poco a poco, tanto a la importación como a la exportación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta perspectiva que platicamos en este momento, ver estos elementos que van a implementarse y también, digo, ser honestos en este último trimestre del año. ¿Por qué? Porque pues ya la autoridad tiene esta estrategia. A mí no me gusta hablar mucho como de si es buena o mala, sino más bien decir, oye, cómo se puede cumplir y cómo se debe de cumplir. Entonces, invitarlos a tener esta perspectiva de acuerdo a estos puntos. Bien, ante esta perspectiva de fiscalización y ya hablando, digamos, el tema de prevención contra fiscalización, creemos que hay 5 puntos en los cuales ahorita se tienen que estar trabajando internamente. Decíamos, la autoridad ya tiene su estrategia y es fiscalización 100%. Fundamentada, sustentada, argumentada a través del tema de contrabando, a través de programas sociales, otros discursos que vemos ahí, los podemos compartir o no, pero como les digo, la realidad es que este es el escenario que vamos a enfrentar en los siguientes meses. ¿Y cuál es el escenario que tiene que plantearse la empresa, proponer? Crear un sistema de cumplimiento o de compliance, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que vemos fundamentalmente en este punto? Uno, un Customs Compliance Officer, es decir, un líder. Obviamente, perdón, un paréntesis aquí. Todos estos elementos sabemos que pueden cambiar de acuerdo a la estructura, inversión de la empresa, pero sí tratar que a medida de que sea la estructura de la empresa, buscar que esté esta implementación, ¿no? Digo, a lo mejor puede ser una inversión directa o bien también puede ser a través de terceros, ¿no? Pero sí buscar tener estos elementos. Digo eso como paréntesis también porque sabemos que pues es distinto los tamaños y estructuras de las empresas. Pero sí tener en cuenta que exista una figura que abarque el Customs Compliance Officer, en el cual exista un líder que tenga conocimiento y conciencia del cumplimiento aduanero en todas las perspectivas. Esto es bien importante porque al día de hoy ya no podemos dejar la operación como la hemos hecho hasta este momento. Entonces, es importante tener en cuenta estos cambios, conocer las implicaciones directas para la empresa y de esa manera poder generar los cambios internos que puedan, obviamente, generar esta garantía de continuidad. En segundo lugar, un punto bien importante, el equipo actualizado. El equipo, a esto nos referimos a los colaboradores que están encargados de aduanas, logística, ¿no? Hoy en día tenemos que saber cuáles son los cambios, implicaciones y riesgos. Digo, esto a manera inmediata es algo que vemos muy comúnmente. Digo, ya con los años de experiencia en consultoría,
siempre pasa que ante alguna modificación, los primeros meses son retrasos en las operaciones, multas, omisiones, detención de mercancías, etcétera, etcétera, simplemente porque el equipo no conocía o no sabía los cambios. Entonces, es bien importante tener en cuenta todos los cambios, modificaciones que son necesarios realizar para que los podamos implementar ya en nuestras empresas, ¿no? Un cambio del que hablábamos ahorita, el tema de manifestación de valor, o sea, saber cómo se hace, qué documentos requiero, cómo voy a hacer la transmisión a mi agente banal de este documento. Todo este tipo de cuestiones te las tenemos que ir platicando y tenemos que garantizar que nuestro equipo sea consciente también de otro tema, las implicaciones. Muchas veces quizá tenemos tan divididos los equipos o las funciones son tan concretas que quizás suponemos que el de al lado conoce la implicación, el riesgo de ciertos cambios. Entonces, sí ser muy conscientes ahorita de revisar todo nuestro equipo para conocer que cada función, cada miembro del equipo vea las implicaciones que están por entrar, conozca las nuevas funciones, vea si es necesario hacer cambios. Entonces, es importante tener en cuenta este punto. Otro punto importantísimo ante este escenario es el tema de el perfil tributario. ¿A qué nos referimos por perfil tributario? Es la definición de las obligaciones que tiene que cumplir el contribuyente de acuerdo a sus actividades, autorizaciones, programas y registros. Esto obviamente pues depende principalmente del Customs Compliance Officers, de poder definir todo este listado de obligaciones. Y aquí también lo señalo, digo, tristemente en los últimos meses, incluso años, muchas de las auditorías, muchos de los procesos de suspensión, de cancelación que recibimos es porque la empresa tenía desconocimiento de ciertas obligaciones, o bien si las conocía, no sabía quién las cumplía o cómo se debían de cumplir, quién era el responsable o cómo se debían de cumplir. Entonces, es bien importante en esta etapa que estamos de transición, vamos a decirlo de esa manera, en comercio exterior, realizar un mapeo de nuestro perfil tributario, ver si tenemos un listado de todas nuestras obligaciones, conocer cómo se están cumpliendo, quiénes son los responsables, cuál es la definición de tiempos, etcétera, para poder llevar o garantizar la continuidad de nuestra operación, ¿no? Entonces, importantísimo definir nuestro perfil tributario. Ligado al perfil tributario, obviamente, se va a definir, como les decía, la matriz de riesgos. ¿Qué es esta matriz de riesgos? Determina, obviamente, el riesgo de cada incumplimiento, generando o señalando el impacto, la responsabilidad, etcétera. Busca establecer los OKRs y KPIs, sobre todo una calendarización y un seguimiento de objetivos. Y algo bien importante en este punto, la matriz nos tiene que entregar el acreditamiento total. ¿A qué nos referimos con esto? Darnos la certeza de que tenemos las evidencias de este cumplimiento, ¿no? Es decir, un ejemplo muy sencillo, el reporte del INEGI. Si mi matriz de riesgo dice que sí se cumplió en tiempo y forma, tener el acuse y el reporte que se presentó, ¿no? Si tenemos a lo mejor la certeza de un pago de derechos o tenemos la certeza de que hemos presentado un aviso ante la autoridad, pues tener las evidencias de qué documentación se presentó, qué expediente se presentó, etcétera, ¿no? Entonces, esta matriz de riesgo ligada al perfil tributario tiene que darnos toda esta visión, obligaciones, determinación de riesgo, OKRs y KPIs, y sobre todo el acreditamiento y evidencia de nuestro expediente. Entonces, estos 4 puntos, digamos, es 4 puntos estructurales y una práctica que ya veníamos insistiendo desde hace pues prácticamente 2 años es el tema de auditorías permanentes. Auditorías permanentes sobre todo en 3 sentidos. 1, estructuras. 2, operaciones. Y 3, programas de certificaciones. Hoy en día sobre todo es importante centrarnos en estos puntos que ahorita vamos a detallar. ¿Por qué? Porque como les decía, hay cambios que nos exige la ley. Entonces, esto también nos exige ver si nuestra estructura está actualizada. 2, las operaciones, si las estamos realizando bien al día de hoy, porque que hoy podamos continuar o realizar un despacho aduanero no significa que esté en un cumplimiento total. Entonces, es importante hacer esta revisión. Y en tercer lugar, también programas de certificaciones, porque también hay varios clientes, empresas que vemos ya en proceso de suspensión y dicen, oye, yo no sabía que durante todos estos años no había cumplido porque no me habían requerido, entonces suponía que estaba bien. El hecho de que no te requieran no es garantía de que estés en cumplimiento, ¿no? Entonces también es un punto esencial a revisar. Aquí no sé si te gustaría complementar
algún punto, Ana Pau. Muchas gracias, Isra. No, pues nada más reforzar el tema de que yo considero que además de que tengamos un equipo actualizado, tener también esta noción en la empresa de la importancia del Departamento de Comercio Exterior y sobre todo porque a veces este departamento también se relaciona con otras áreas de la empresa con el fin de que se pueda cumplir con las operaciones. Es decir, dentro de las operaciones que hay en nuestras importaciones, en nuestras exportaciones, o bien para poder cumplir con nuestros programas de fomento, también a veces tenemos que involucrar otras áreas como puede ser finanzas, contabilidad, el tema de recursos humanos. Entonces, también tener eh, esta conciencia de que no solo es tarea del Departamento de Comercio Exterior, sino que es un trabajo en conjunto con varios departamentos de una empresa para poder tener este cumplimiento y sobre todo también en el tema de los programas de fomento, ¿no? Es una lástima ver que cuesta tanto trabajo poder obtener estos programas y que realmente traen grandes beneficios para las empresas y es una pena ver que porque no se dio un seguimiento, por ejemplo, a lo que mencionaba Isra de un reporte mensual del INEGI, esto ya traiga consecuencias en estos programas, ¿no? Entonces, yo siempre menciono que así como le pusimos tanto esfuerzo en obtener cada uno de estos programas de fomento, continuemos con este esfuerzo para mantenerlos y sobre todo, como decía Isra, ser muy específicos en quién va a cumplir cada una de estas obligaciones y darle seguimiento muy puntual, obviamente también a partir de las auditorías permanentes, que estas auditorías son súper benéficas porque al final de cuentas nosotros en el día a día, en la operación, tal vez no visualizamos nuestras áreas de oportunidad o si estamos haciendo correctamente nuestras operaciones, y no hay nada más benéfico que un externo o que una persona que no está día a día en las operaciones de la empresa pueda decirnos si estamos haciendo las cosas bien o en qué partes podemos mejorar o en qué campos podemos ser más fuertes para evitar que la autoridad pues nos audite o nos mande un requerimiento, ¿no? Entonces, pues sí darle la importancia que merece tanto al Departamento de Comercio Exterior como a las obligaciones que emanan de todos estos programas de fomento con el fin de que se puedan garantizar nuestras operaciones de comercio exterior de la mejor manera. Gracias, Israel. Totalmente de acuerdo, digo, tú más que nada lleva toda esta revisión constante y auditorías, entonces ahorita que platiquemos de ello, digo, va a ser importante igual ver cuáles son estas principales omisiones. Aquí, digo, vamos a enfocarnos un poquito al tema de las auditorías, porque, como les decía, creemos que hay cambios de fondo en la operación y hoy en día creemos que es necesario empezar desde la auditoría de la estructura. Uno, para ver cuál es el organigrama que tenemos al día de hoy. Existen roles definidos, equipo suficiente para dar seguimiento y sobre todo aquí hay un tema bien importante que tenemos que cambiar en este enfoque o a lo mejor reforzar si ya lo tenemos. Cuando damos seguimiento a la operación de comercio exterior, nos enfocamos sobre todo al tema de que lleguen y salgan nuestras mercancías a tiempo, de que no se detenga la operación o línea de producción, pero aquí ya hay un tema bien importante que es no solamente el seguimiento, sino garantizar con este organigrama el cumplimiento de la operación. Entonces, esta palabra es clave en esta definición de roles o en este organigrama que tenemos que ver. Entonces, aquí, cuando empecemos nuestra auditoría o realicemos esta auditoría de estructura, preguntarnos, uno, ¿es suficiente el organigrama que tenemos para la llegada y salida de las mercancías? Y dos, ¿este organigrama me alcanza para garantizar el cumplimiento de la operación? Esa parte hoy en día es esencial y tenemos que garantizar ese enfoque dentro de esta auditoría. Un segundo punto, como les decía, el conocimiento técnico. Aquí también, digo, yo cuando empecé a trabajar hace ya algunos años, digo, no sé si parezco, ¿no? Pero ya a más de 10 años, en las primeras auditorías que yo realizaba a los clientes me sorprendía mucho el tema de que había muchas preguntas técnicas o conocimiento básico en esa práctica. Y la sorpresa mayor era que no siempre se respondían de la mejor manera, es decir, que muchas personas en nuestros equipos están trabajando y a lo mejor ya saben una práctica, pero no conocen el por qué se da esa práctica, ¿no? O cuáles son las implicaciones o riesgos de esa práctica que realizan en el día a día. Entonces, aquí sí es bien importante también trabajar digamos, un programa, una cuestión similar en el cual
podamos determinar pues si nuestro equipo está actualizado, buscar pláticas de actualización, de conocimiento de los distintos programas, responsabilidades, obligaciones, etcétera, para poder garantizar esa parte de conocimiento técnico. Tercer punto, verificar los procedimientos, es decir, ver si realmente nuestros procedimientos operativos permiten, como les decía, el éxito de la operación. Y otra parte bien importante, el control de riesgos. Por ejemplo, lo que decíamos con los agentes aduanales, ¿cuál es el procedimiento que sigo hoy? El agente aduanal saca toda la documentación, yo solamente paso factura y, no sé, el documento de embarque. O sea, ver cuál es el procedimiento de toda nuestra estructura para ver si todo esto puede garantizar, como les decía, no solamente que lleguen y salgan las mercancías, sino sobre todo que no existan riesgos, ¿no? Para decir, no es que la agente aduanal así hace la operación, no es que el transportista no me había dado cuenta que el complemento de carta aporte está mal llenado. Entonces, ver cuáles son los procedimientos dentro de esta estructura para ver si realmente existen controles que nos lleven a este cumplimiento. Obviamente, dentro de esta estructura, ver si existe claridad de nuestros OKRs y KPIs para ver la medición constante y el cumplimiento de objetivos establecidos. Y como les decía, el cumplimiento sobre todo en la garantía de tener las evidencias. Un ejemplo igual muy básico, el tema de expediente electrónico. De repente hay empresas con las que trabajamos que dicen, mira, yo integro mi expediente electrónico de manera constante, permanente. Haces la revisión, ves el expediente y te das cuenta que siempre falta el mismo documento, ¿no? Entonces, hay objetivos o prácticas ya hechas, pero que no están dando el cumplimiento total, ¿no? Entonces, ver que realmente los OKRs, KPIs estén funcionando y sí garanticen ese cumplimiento. Y por último, también en esta estructura, verificar si tenemos las herramientas necesarias. Aquí, sobre todo, creo que ya todos estamos cambiando a la cultura pues, de inteligencia artificial, medios digitales, entre otras cuestiones. Entonces, también ver qué procesos podemos llevar a la automatización. Ahorita hablaba, por ejemplo, del tema de integración de expediente electrónico. Otro tema son las auditorías permanentes del data stage. Hay distintos tipos de herramientas o controles que podemos implementar a través de plataformas digitales y que podemos analizarlas para poder pues hacer esto un proceso más fluido y que también, como les decía, garantice la operación. Aquí no sé, Ana Pau, si quisieras hablar algo sobre las auditorías de estructura. Nada más agregaría el tema de que seamos conscientes que en una responsabilidad solidaria, que es ya tal cual como lo ve la autoridad en la manera en la que audita, también nosotros nos involucremos en esta responsabilidad solidaria, es decir, tal cual como lo dijo este Isra, pues si tenemos, obviamente, nuestras operaciones con el agente aduanal, que nosotros conozcamos, obviamente tal vez no se puede conocer el detalle porque al final de cuentas no somos los agentes aduanales, pero sí conocer de manera general el proceso, la manera en que se efectúa nuestra operación para que también esta responsabilidad solidaria justamente se comparta y se conozca. Y lo mismo con nuestros transportistas, lo mismo con agentes logísticos, forwarders, etcétera, que a veces desconocemos realmente qué es lo que están haciendo y esto puede implicar riesgo en nuestras operaciones sin que nosotros lo sepamos. Entonces, de nada nos va a servir que nosotros como Departamento de Comercio Exterior dentro de una empresa estemos cumpliendo y que nuestros agentes externos u otras personas involucradas en nuestra operación, no sepamos si también están cumpliendo con nuestras operaciones. Entonces, sí recalcar que esta responsabilidad solidaria justamente pueda ser efectuada y que podamos conocer a grandes rasgos qué están haciendo las otras personas involucradas en nuestras operaciones. Entonces, eso es lo que yo agregaría. Gracias. Ahí digo, igual nada más comentar que, por ejemplo, en este tema de estructuras, que no lo dejemos como en saco roto. Tenemos el caso de un cliente que comenzamos a trabajar con él hace 3 años y ¿cómo se llaman? Sus errores, omisiones eran bastante amplios cuando iniciamos. Y un tema que se analizó desde un inicio fue el reforzamiento del equipo. Realmente aquí, por ejemplo, dirección, todos los responsables de toma de decisión, sí vieron esa necesidad, reforzaron el equipo y al día de hoy los riesgos son mínimos o los incumplimientos que logramos detectar en las revisiones mensuales son mínimos. Entonces, sí la estructura, aunque no se vea de esa manera muchas veces, sí afecta en el tema de cumplimiento y riesgos de la empresa, ¿no? Entonces, digo, ahorita
recordé este caso porque sí nos llamó la atención en su momento cuando se empezaron a ver los cambios y la disminución de riesgos, pero sí es importante que no echemos en saco roto, perdón, esta revisión de estructuras. En segundo lugar, obviamente, la auditoría medular tiene que estar enfocada a la operación. Y aquí hay que partir del tema del data stage. Muchas veces quizá no nos da tiempo, como les decía, de auditar mensualmente toda la operación o llevar auditorías permanentes, pero sí tiene que ser esencial ya el tema del data stage, auditarlo mes con mes. Uno, para primero ver la totalidad de las operaciones. Esto porque va a implicar en nuestra integración de expediente electrónico, nuestros registros de anexo 24, anexo 30, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa parte va a ser esencial para ver este tipo de resultados. Segundo, la homologación de la información. Es muy común ahorita ver datos fiscales inexactos, direcciones incorrectas, proveedores con distintos tax ID, entre otras cuestiones, buscar la homologación de los datos y un tema bien importante, las fracciones arancelarias y sus descripciones. Es muy común en las auditorías que practicamos encontrar estas discrepancias de una misma fracción para distintos productos o la descripción de un producto para varias fracciones, entonces llega a haber cierta incoherencia y no hay precisión en la clasificación arancelaria. Entonces, buscar la homologación. Un tema bien importante que va a darnos como un parámetro de cumplimiento o incumplimiento es el tema de Incoterms e incrementables. Esto, digamos que en la manifestación de valor que al día de hoy va a tener una implicación directa en esa transmisión de información, el hecho de que veamos incrementables mal declarados, Incoterms que no van con la naturaleza del incrementable o las omisiones de contribuciones, nos va a dejar prever si es necesario o no realizar ciertas rectificaciones o ajustes de nuestra operación. Y también, por ejemplo, hay temas pues ya que son de trazabilidad en la operación y que también son los que levantan los focos rojos ante la autoridad, como pueden ser formas de pago, contribuciones, identificadores, observaciones y leyendas, aplicación de identificadores, por ejemplo, de tratados de libre comercio, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, es bien importante no perder de vista que ya tenemos que tener o bien al día de hoy realizar una auditoría de data stage hacia el pasado para ver qué hay que corregir o implementar de manera periódica la auditoría mensual para que podamos tener estos resultados o desviaciones y de esa manera pues realizar correcciones. Y otro punto bien importante, nosotros con nuestros clientes, esto igual lo comparto por el resultado que hemos obtenido, cuando empezamos a ver desviaciones, surge la pregunta muy común, ¿qué agente aduanal es? Entonces, a través de estos resultados también podemos tener mediciones de nuestros agentes aduanales para ver qué tan bien o qué tan mal están haciendo su trabajo en el tema de capturas, declaración de información, entre otros. Entonces, aquí ligado un poquito a las ideas que hemos ido comentando, el tema del análisis del data stage no solamente tiene que quedarse ya en un análisis interno para ver omisiones o errores, sino que también nos tiene que dar un parámetro para medir a la agente aduanal, que hoy en día, como hemos visto, pues tiene gran responsabilidad en nuestra operación. Entonces, es bien importante llevar a cabo esta práctica, darle este enfoque más abierto y de esa manera, pues poder detectar las principales desviaciones. Aquí, Ana Pau, no sé si tú te gustaría comentar algo específico sobre el data stage. Sí, claro. Bueno, primero que nada, hay que ser conscientes de que el data stage es la información, obviamente, de nuestras operaciones, pero esta información la tiene la autoridad. Entonces, si existen eh, datos incorrectos, em, sí, pues cuestiones incorrectas dentro de estas pestañas del data stage, pues la autoridad va a ser muy sencillo para la autoridad poder detectar estos errores, ¿no? Entonces, si la autoridad ya cuenta con esta información, es fundamental que nosotros podamos revisarla y podamos garantizar que es correcta la manera en la que se está llevando a cabo. También el Data Stage es una gran herramienta para que justamente podamos identificar dentro de nuestras patentes con las que trabajamos cuáles están plasmando los datos de la operación de manera correcta y cuáles no, y de esta manera poder tomar acciones y poder ir directamente con cierta patente para que se pueda homologar ya sea temas de domicilios, temas de fracciones, temas de descripciones. Entonces, el Data Stage de verdad es una herramienta muy, muy buena para todas las empresas.
En primera, de que puedan conocer cómo se están plasmando las operaciones. En segunda, para detectar posibles áreas de oportunidad, posibles errores y sobre todo también para saber de dónde partir en el caso de que existan estos errores. Como les comentaba, es muy fácil detectar con qué patente se está declarando qué cosa, con qué operaciones, no sé, estamos viendo Incoterms mal utilizados, qué fracciones estamos utilizando de manera incorrecta, cómo estamos haciendo la descripción de nuestras mercancías, el tema de los identificadores, formas de pago, uso de tratados de libre comercio, etcétera. Todo esto lo podemos encontrar en nuestro Data Stage. Entonces, sí los invitaría a que tomen esta herramienta de analizar el Data Stage, pues sobre todo para ir mejorando en la información plasmada y evitar justamente cuestionamientos por parte de la autoridad, porque recalco, para la autoridad, al contar con esta información, es muy fácil que pueda detectar los errores o discrepancias que existan. Y en cuanto al expediente electrónico, yo nada más diría que es importante separarlo en dos partes, ¿no? Tal cual lo operativo, que es llevar a cabo la operación de importación o de exportación, pero aunado a esto va a ir lo documental, que va a ser lo que va a plasmar o va a sostener la operación que se llevó a cabo. Y pues también recalcar la importancia de tener un expediente electrónico completo. También la autoridad es muy clara al decir qué elementos mínimos se deben de contar dentro de este expediente electrónico, pero también, ojo, no es solamente contar con nuestra factura, con nuestro COBE, con nuestro documento de transporte, sino también garantizar que estén llenados correctamente o que los datos que ahí se plasman estén correctos. También hemos visto muchas discrepancias dentro del expediente electrónico en donde la factura, la información de la factura y la información del COBE y posteriormente el pedimento no cuadran entre sí. Entonces ahí ya es un error, ahí ya es una discrepancia importante y sobre todo ya es un foco rojo para la autoridad de irnos a auditar. Entonces tener mucho cuidado, de verdad invertirle a hacer estas auditorías, tanto de data stage como de expediente electrónico, y como lo mencionaba con anterioridad, qué mejor que lo haga un tercero que puede analizar de manera global, general, toda la operación. Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles sobre estos datos. Gracias, Ana Pau. Aquí en el tema de expediente electrónico también es bien importante tener en cuenta con estos cambios que vienen, que ya tenemos que estar analizando o estudiando una integración de expediente en dos momentos. Uno antes de la operación y otro después de la operación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que antes de la operación ya tenemos que considerar dentro de nuestro expediente carta de instrucciones para la agente aduanal, sabiendo hoy en día estas responsabilidades que existen. En segundo lugar, todo lo que nos exige la manifestación de valor que tenemos que anexar es parte ya de este expediente y tenemos que tener la certeza de que el expediente está completo. Y tercero, perdón, la totalidad de elementos que den cumplimiento al despacho de la operación. Entonces, este expediente, digamos que ya tiene que estar estudiado, trabajado, complementado desde antes que se realice la operación. Entonces, esta parte es bien importante y es uno de los cambios estructurales que tenemos que estar realizando para ver cómo vamos a obtener la información, cómo vamos a revisarla y cómo vamos a transmitirla para que pueda realizarse la operación correctamente. Y en segundo lugar, el expediente después de la operación, que básicamente es el resultado de lo que presentamos previamente, el pedimento y sus anexos y todos esos elementos, sobre todo, que acrediten la materialidad de la operación, como pueden ser pagos, contratos, FDIs, evidencias de incrementables, carta aporte, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, es bien importante que hoy en día hagamos este cambio en nuestra estructura, por decirlo de esa manera, en nuestra forma de operar y vayamos trabajando nuestro expediente de una manera previa a la operación y una manera posterior. Y obviamente todo esto, como decía muy bien Ana Pau, al mes posterior lo vamos a tener que estar cotejando con nuestro data stage. Tiene que haber esa coherencia de todo lo documental y declarado en el pedimento o en los distintos documentos contra la información del data stage. Entonces, es bien importante ahorita tener esta implementación de auditorías en nuestra operación para ver, uno,
que la calidad de la información sea la correcta y en segundo lugar, obviamente que nuestros expedientes estén completos de acuerdo a este cumplimiento. Por último, obviamente, las auditorías a nuestros programas y certificaciones. El primer punto, obviamente, requisitos, vigilar si han existido cambios a la solicitud inicial, modificaciones en otras áreas. Aquí sí es bien importante hacer conciencia de cuáles pueden ser los cambios, modificaciones, actualizaciones. En segundo lugar, el tema de las obligaciones, monitoreo constante y cumplimiento permanente de nuestras obligaciones, presentación de aviso en tiempo y forma, inventarios, obviamente, control preciso del anexo 24 y 30. Recordemos que ya, si somos una empresa certificada, es información que está en línea. Y, en segundo lugar, que este es el principal elemento de trazabilidad para las auditorías de nuestros programas certificaciones. Entonces, sí, a tener mucha precisión en cómo se está llevando este control y verificar, obviamente, a través de estas auditorías que existe un cumplimiento permanente. Y por último, un tema bien importante y que está cobrando mucha importancia, sobre todo en el tipo de requerimiento que hace la autoridad, verificar que las operaciones están en cumplimiento. En primer lugar, que cumplan con los requisitos de la regla 4321, sobre todo aquí el numeral 2, que a veces lo omitimos para dar la materialidad a la operación, el uso de leyendas correctas tanto en nuestras facturas, FDIs, pedimentos, operaciones especiales, sobre todo cambio de régimen, regularización, el porcentaje de retorno que estamos manejando y cuáles son las fracciones que estamos utilizando. Estos puntos en la operación tienen que ser realmente auditados y detallados para ver el nivel de cumplimiento. ¿Y por qué? No tanto porque este sea el eje central de la certificación o del programa, sino porque estos son los principales elementos que le llegan a la autoridad a través de nuestros pedimentos operaciones. Entonces, son los elementos que más auditorías pueden estar recibiendo por parte de la autoridad. Entonces, bien importante tener en cuenta estos puntos de acuerdo al cumplimiento de nuestros programas de certificaciones. Entonces, esto digo como complemento a las auditorías antes mencionadas. Aquí no sé, Ana Pau, si te gustaría comentar algo más. No, Isra, creo que explicaste súper bien también justo la idea que yo tenía. Entonces yo creo que avanzamos para seguir platicando de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Ana Pau. Bien, teniendo en cuenta estas tres auditorías que hemos comentado o estos tres tipos de revisiones que sugerimos hoy en día tener en cuenta e implementar como parte de este sistema de cumplimiento, es sobre todo enfocado a estos retos que vamos a enfrentar. Uno, los agentes aduanales. Digo, aquí también hago énfasis, no estamos en contra de los agentes aduanales, sino nada más remarcamos pues las nuevas responsabilidades que tienen los agentes aduanales y el por qué, pues ahora obviamente van a ser más exigentes, pero sí recordar que el agente aduanal va a ser el primero en señalar el incumplimiento y que cuando se den estos incumplimientos va a haber mucho retraso en la operación. Entonces, sí ser muy conscientes de que tenemos que tener muy bien mapeada nuestra operación, muy bien estructurada la parte documental, de modo que evitemos retrasos en las operaciones. El segundo lugar, el reto que enfrentamos, perdón, es el tema de la fiscalización. Va a haber auditorías más constantes y más precisas por parte de la autoridad. Aquí dos elementos claves que nosotros vemos es el tema de la manifestación de valor, el tema de que ahora sea una transmisión electrónica y que los documentos ya estén previos al momento de realizar el despacho, va a generar auditorías más constantes y discrepancias también cuando existan en los contribuyentes que nos lleven a este tipo de revisiones más precisas por parte de la autoridad. Y en segundo lugar, lo que es el anexo 24 y 30. Como les decía, son elementos que ya están en línea, que la autoridad tiene acceso y que dan una trazabilidad muy concreta a la operación. El tercer reto que vamos a enfrentar es el acreditamiento. Aquí, como les decía, contar con todas las pruebas documentales, sobre todo nuestro expediente electrónico, que prueben el cumplimiento de nuestras operaciones o que den esta materialidad, perdón, a nuestras operaciones. Entonces, es bien importante tener en cuenta que todos nuestros esfuerzos tienen que concretarse en un acreditamiento total de cada una de las operaciones, obligaciones que hay en nuestra operación. Y por último, implementar estructuras sobre todo eficientes internamente en nuestros equipos, como ya decíamos, que estén capacitados, que tengan las herramientas, que sean suficientes para dar seguimiento a una operación, pero también para dar
cumplimiento a la operación. Y un punto bien importante, aliados logísticos confiables. Como les decía, no estamos en contra de los agentes zonales, ni mucho menos, pero sí buscar agentes zonales que estén en cumplimiento, agentes zonales que estén preparados. Ya la NAM va a auditar que estén certificados, buscar agentes logísticos que estén en cumplimientos de su CFDI, de ciertos elementos fiscales. Entonces, tener estructuras muy sólidas, muy eficientes y que sobre todo aquí, como les decía, no generen riesgos a la operación y den continuidad a la misma. Entonces, estos son los principales retos que vamos a enfrentar en estos días. Aquí no sé si te gustaría comentar o añadir algo más de estos retos, Ana Paula. Muchas gracias, Isra. Pues sí, justamente el tema de los agentes aduanales, como bien dice Isra, no es de que estemos en contra de ellos, ni mucho menos, al contrario, son un elemento fundamental para nuestras operaciones, pero sí el reto implicaría que nosotros también nos involucremos en garantizar que lo que están haciendo nuestros agentes aduanales en torno a nuestras operaciones sea correcto y también en el tema de los agentes logísticos u otras personas que se relacionan con nuestras operaciones, pues esto no solo son los agentes aduanales, ¿no? Sino también garantizar un cumplimiento en nuestros forwarders, en nuestros transportistas, pues sí, o sea, básicamente en todas las personas que se involucren en nuestra operación, porque pues al final de cuentas, si algo sale mal y nosotros no lo detectamos, aunque no sea de nuestra parte, sí va a ser nuestra responsabilidad también. Entonces, sí considerar estos puntos. Y bueno, eso sería lo que me gustaría añadir, Isra. Gracias. Aquí nada más como parte de las recomendaciones finales para cerrar estos comentarios, como decíamos, se avecinan cambios profundos por estos temas de reformas a la ley aduanera sobre todo, y tener en cuenta que qué es lo mejor que podemos hacer el día de hoy, principalmente realizar auditorías para conocer el estatus de nuestra empresa y determinar las acciones a implementar. Aquí, ¿cuáles son las principales acciones que tenemos que garantizar? Uno, implementar o rediseñar nuestro sistema de compliance para tener esos controles precisos de todo el cumplimiento y que den continuidad a la operación. Dos, contar con esta estructura eficiente que respondan a la falta de facilitación que va a haber en aduanas y que también puedan responder a auditorías constantes. Tres, garantizar que se cuenta con la información y documentación necesaria para dar el cumplimiento a cada operación y evitar riesgos o retrasos. Y tercero, tener una correcta, último, cuarto, tener una correcta administración de los programas y certificaciones. Aquí digo, de fondo, la parte vital ahorita para las empresas es auditoría constante. Si logran implementar auditorías constantes, auditorías permanentes, un sistema de revisión eficiente que les ayude a detectar errores o omisiones, creo que ese es el principal punto o punto clave que dará éxito y continuidad a su operación, ¿no? Entonces, bien importante no perder este enfoque. Ahorita estamos obviamente en espera de cuáles son las reformas finales a la ley aduanera, que también no esperamos muchos cambios dado cómo está formado el Senado, la aprobación que hubo ahorita en la Cámara de Diputados. Entonces creemos que todos estos cambios e implementaciones se irán dando progresivamente y tal cual han sido propuestas en esta última reforma. Entonces ya ser muy conscientes de estos cambios, conocer las responsabilidades que tienen los agentes zonales y sobre todo, como les decía, a todo esto tenemos que buscar, y digo, son frases que repetimos constantemente o cuestiones que tenemos, que a mayor fiscalización vamos a buscar un mayor cumplimiento. Actualmente a mayor cumplimiento, menos riesgo y a menos riesgo, más continuidad, ¿no? Ese digamos que es el enfoque o la conclusión final que queremos compartir con ustedes. Entonces, no sé, Ana Pau, antes de pasar aquí algunas dudas que hay, no sé si te gustaría dar algún comentario final, alguna recomendación. Pues sobre todo agradecerles mucho por conectarse a esta sesión. También que sepan la importancia que tiene, pues, garantizar la correcta, el correcto funcionamiento y el correcto, también la correcta ejecución de nuestras operaciones de comercio exterior en el día a día. Tener muy en cuenta el objetivo principal que tiene la autoridad, que es la fiscalización, y a partir de esto, pues la manera en que nosotros dentro de nuestras empresas podemos cuidar que nuestras operaciones se hagan de la mejor manera
para evitar cualquier tipo de requerimiento, cualquier tipo de cancelación por parte de la autoridad. También, pues más adelante vamos a poner nuestros medios de contacto, entonces también siéntanse con la confianza de cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues con gusto lo podemos atender. Muchas gracias. Gracias, Ana Pau. Digo, aquí como preguntas, sí, con mucho gusto, digo, hablan sobre el tema de implementar compliance, auditorías, toda esta parte. Digo, como bien decía Ana Pau, nuestros datos de contacto en pantalla, por si gustan implementar alguno de estos sistemas o realizar alguna de estas auditorías que hemos platicado, con mucho gusto. En el tema, digo, hay una pregunta aquí sobre el CFDI con carta aporte. Recordemos que esa es obligación principal de los transportistas, la emisión del CFDI con complemento a carta aporte, aunque hay una responsabilidad compartida en la cual el contribuyente o el importador-exportador tiene la obligación de transmitir la información al transportista, ¿no? Entonces, esa parte. Y el tema del CFDI con complemento de comercio exterior, recordemos que se aplica para exportaciones definitivas, objeto de enajenación, y esa sí es responsabilidad total del exportador. En el tema de la materialidad de las operaciones, aquí viene importante recordar que un tema es la trazabilidad, es decir, qué operación realizo, qué información declaro, y la materialidad sobre todo es con qué documentación pruebo el cómo realizo esta operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la autoridad me pide o me dice, prueba que tú hiciste una importación definitiva, obviamente la materialidad de esta operación va a estar ligada a un pedimento, sus anexos y diversos documentos que prueben la información declarada, ¿no? Entonces, eso es un elemento que tenemos que tener muy constante. Digo, siempre se ha manejado el concepto del expediente electrónico, pero es importante tener en cuenta el punto de que la materialidad pues es este expediente electrónico más robusto en el cual podamos brindar todas las evidencias que puede llegar a solicitar la autoridad. Eh, Después, digo, aquí hay más temas igual sobre cómo implementar la matriz de riesgo, cómo implementar el sistema de cumplimiento. Aquí, digo, pues ya es entrar mucho en detalle, quizá hagamos algunas sesiones posteriores de estos puntos. Aquí nada más, digo, vamos a estar en nuestras próximas sesiones hablando de lo que es la reforma de la ley aduanera una vez que sea aprobada. Invitarnos también a participar en este curso de manifestación de valor y con mucho gusto, pues todas aquellas personas que tengan alguna necesidad ya particular, la podemos platicar en concreto. De nuestra parte, pues agradecerles a los más de 600 que se conectaron el día de hoy a esta sesión. Siempre es un gusto poder compartir estas ideas y pues estamos en comunicación para nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos. No sé, Ana Pau, ¿algún saludo final? No, nada más agradecerles mucho y nos vemos pronto, ya sea en otro webinar o en cualquier servicio que les podamos ofrecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana Pau. Buen día a todos.